Muy buenos días para todos. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Esta mañana nos acompaña Daniel, que tenía rato que no nos estaba acompañando. Entonces vamos a pedirle a Daniel que realice la lectura de la oración en el día de hoy. Adelante, Daniel. Haz la lectura de la oración. Oración de la mañana. Buenos días, Señor. Con gran amor y agradecimiento, me acerco a ti en esta mañana, pidiendo que la luz de este nuevo sol no solo represente un día más, sino una buena oportunidad para amar más y ser mejor. Protégeme, protégeme y cuida de mí y mi familia. Amén, Señor Jesús. Ok, gracias, Daniel. Hermosa oración en esta mañana. Bueno, estábamos hablando acerca de los indígenas antepasados, de esas comunidades indígenas que hacen parte del pasado, cómo llegaron. Ya saben que algunos iban, se quedaban en algún territorio americano, otros continuaban caminando hasta llegar aquí a nuestro territorio Colombia. Los que se iban quedando en algunos pueblos, esas comunidades indígenas, recibían el nombre de sedentario. Sedentario quiere decir que ya la persona se establece en un lugar determinado. Comenzaban ellos a hacer su proceso en cuanto era a cultivar para satisfacer sus necesidades. Comenzaban a elaborar sus artesanías. Otras comunidades no estaban satisfechas con el territorio donde llegaban y por eso continuaban caminando en busca de un mejor lugar donde ellos se pudieran sentir cómodos. Es por eso que llegan acá a nuestro territorio. Cuando las personas salen a caminar, ese grupo de comunidades salían en busca de territorio de un lugar a otro, se dice que son nómadas. ¿Por qué? Porque no se establecen en un lugar fijo. Los muiscas fueron uno de los primeros que llegaron a nuestro territorio. Fíjense que los muiscas también tenían sus dioses, eran diferentes a los que hoy en día tenemos nosotros que creemos en un solo Dios. Ellos creían era en la luna, para ellos la luna era el Dios, el sol era la luna, el sol era otro Dios para ellos. ¿A qué se dedicaban ellos? A cultivar. También se dedicaban a la cerámica, a la minería, a sacar la sal, esmeralda. Pero las mujeres también ayudaban en ese proceso. ¿De qué manera colaboraban a los hombres cuidando los cultivos? ¿Para qué cuidaban ellas los cultivos? Para que no fuera ningún animal a comerse el cultivo que ellos habían sembrado con tanto esfuerzo. Pero aparte de eso, ellas también se dedicaban a hacer su cerámica en vasijas de barro. Ellas utilizaban el barro para trabajar la artesanía. Aparte de utilizar otros elementos que sabemos que utilizaban para hacer lo que es la hamaca, todo lo que son manillas, todas esas cosas, ellos comenzaron a realizar esos trabajos para poder subsistir. Luego, ellos se veían que tenían trabajo, ya tenían bastante material, pero le faltaba algo. De pronto, en ese tiempo, no tenían dinero, entonces hacían un trueque.
¿En qué consistía el trueque? Era un intercambio que se hacía de producto, ya fuera que ellos podían intercambiar esmeralda, de pronto por otro producto alimenticio que en el momento no tenían, o viceversa. Hoy vamos a realizar una actividad después de ya haber escuchado en la clase anterior todo lo relacionado a los muiscas. Vamos a hacer una pequeña actividad. Van a sacar la libreta y vamos a escribir en qué país o países vivían. En qué país o países vivían los muiscas. Ahí está en pantalla en qué país o países vivían ¿Ya escribió Daniel? No, señor, todavía. Bueno, Daniel comienza. Primera pregunta. ¿En qué país? ¿En qué país o países vivían? Ángel, ¿ya terminó de escribir la primera pregunta? Sí, ya terminé. Ok. ¿En qué país o países vivían los muiscas? Los muiscas. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice, escribe sobre sus costumbres. Ustedes me van a escribir qué costumbres tenían los muiscas. Recuerden que en la clase anterior se les mostró una imagen de cómo estaban los niños. Hablamos de esas costumbres que ellos tienen. Escribe sobre sus costumbres. Daniel, activa la cámara. Sobre sus costumbres. Adelante, Isaac, ¿qué nos vas a decir? Todavía no he terminado. Señor, los muiscas vivían en los territorios de Colombia, señor. No hemos terminado, Isaac. Apenas vamos escribiendo todas las preguntas. Vamos por la pregunta 2 que dice, escribe sobre sus costumbres. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué es el trueque? La pregunta 3. ¿Qué es el trueque? ¿Qué es el trueque? La pregunta 4. Establece la diferencia. La pregunta 4. Establece la diferencia establece la diferencia entre nómadas y sedentarios.
entre nómadas y sedentarios. Ok, esas 4 preguntas las van a resolver los niños que fueron ingresando. Vamos a hacer la siguiente actividad. La primera pregunta dice, ¿en qué país o países vivían los muiscas? Para los niños que fueron ingresando ahora, deben ir escribiendo en qué país o países vivían los muiscas. Ustedes comiencen a resolver las 4 preguntas. Luego la segunda pregunta dice, escribe sobre sus costumbres. ¿Las costumbres de quiénes? De los muiscas, que son los que estamos hablando. De los muiscas. ¿Por dónde va Valentina? Señor, Países. ¿En qué país o países vivían, Valentina? Vivían los muiscas. Segunda pregunta, Valentina. ¿Cuáles eran sus costumbres? Las costumbres de quiénes? De los muiscas, que es la comunidad indígena de la cual estamos hablando. ¿Cuáles eran sus costumbres? Lo mismo David debe estar copiando lo que estoy dictándole a Valentina, que ustedes ingresaron tarde. Sí, señor, yo estoy copiando. Ok, mi amor. ¿Cuáles eran sus costumbres, Valentina? Número 3. Número 3, Valentina. Pregunta 3. Valentina, ya escribiste la palabra costumbre. Sí. Bueno, ahora la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué es el trueque? ¿Qué es el trueque? Pregunta 4. Pregunta 4. Establece, Valentina, establece la diferencia. Establece la diferencia entre nómadas y sedentarios. Establece la diferencia entre nómadas y sedentarios. Ahora sí, a responder Valentina, lo mismo David. Voy escuchando a los que ya van terminando, que vayan levantando la mano. Isabela, estábamos hablando sobre las comunidades indígenas de antepasado, que ya hemos hablado en la clase anterior,
habíamos hablado acerca de ellos. Una de esas comunidades eran los muiscas, que habían llegado a nuestro territorio, que muchos de ellos salieron a buscar territorios americanos cuando se presentó un suceso que las aguas donde ellos se encontraban, todo comenzó a estar congelado, y debido a esa congelación, ellos salieron en busca de refugio. Muchas comunidades indígenas, algunas iban quedándose en América, otras continuaban su paso hasta que de esa forma llegaron aquí a nuestro territorio colombiano. En la clase anterior habíamos explicado las costumbres de esa comunidad muisca que hace parte, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus dioses, a qué se dedicaban, ellos. Ahora van a aplicar todos los conocimientos, van a responder 4 preguntas. La primera dice, ¿en qué país o países vivían los muisca? Debe escribir la primera pregunta. ¿En qué país o países vivían los muiscas? Luego la segunda pregunta dice, escribe sobre sus costumbres, o sea, las costumbres de los muiscas. Escribe estas 2 preguntas que luego te dicto las otras 2 que hacen falta. Quizás nos iba a decir algo. Señor, Sí. ya voy terminando, señor. Bueno, termine todo, Isaac. Cuando haya terminado, entonces sí, levanta su mano para darle la participación. Isabela, necesito que escribas las 2 preguntas porque voy a dejar de compartir pantalla para ver a todos los niños ahora el momento de que van a dar la socialización de las preguntas. Voy a dejar de compartir. Buenos días. Buenos días, Emanuel. Escucha, acabas de llegar tarde. Tus compañeros están haciendo una actividad. Debes iniciar. Vas a escribir en tu libreta en qué país o países vivían los muiscas. Luego vas a escribir sobre sus costumbres. ¿Cuáles eran las costumbres de los muiscas? Entonces comienza a escribir estas 2 preguntas que luego te dicto las otras 2. Porque voy a dejar de compartir pantalla. Isabela, escribe porque voy a dejar de compartir. Emanuel. Emanuel, escribe en qué país o países vivían los muiscas. Ya, señor. Escribe la segunda pregunta, dice, escribe sus costumbres. Segunda pregunta, Emanuel, escribe sus costumbres. Señor, ya la tengo. Ok, escribe la tercera pregunta, Emanuel. Dice, ¿qué es el trueque?
¿Qué es el trueque? Escribe la tercera pregunta. ¿Qué es el trueque? Señor, Espérate, Isa, un momento, porque están ingresando un estudiante, luego entra otro, entonces me toca estar repitiendo lo mismo, entonces tienes que esperar. Ya, señor. Emanuel, ya, la cuarta pregunta dice, ¿qué diferencia o establece la diferencia entre nómada y sedentario? Establece la diferencia entre nómada y sedentario. Entonces comenzamos con Isaac. Está pidiendo la palabra. Adelante, Isaac. ¿en qué país vivían los muiscas? Colombia. Escribe sus costumbres, minería y la vegetación. ¿Qué es el intercambio? ¿Qué es el trueque? Es el intercambio entre diamantes y comida. No, es el intercambio de productos porque no solamente es comida o solamente no sabemos. Cuando tú vas a hacer un trueque, lo puedes hacer de diferente, entonces no hay que especificar, sino es el intercambio de productos. Lo mismo la segunda pregunta, la respuesta de la segunda pregunta tienes que replantearla, porque no te están preguntando qué actividades económicas son las que ellos hacían, no, sino las costumbres. Ejemplo, Isaac, si yo te pregunto cuál es la costumbre que tiene tu familia el 24 de diciembre, tú me vas a decir, señor, algunos dicen, señor, nos reunimos en familia, compartimos, esa es una costumbre, esa es una tradición, una costumbre que tiene tu familia, pero ahí no me estás diciendo tú que tu familia trabaja en un trabajo o que se dedican al comercio. Entonces tienes que replantear la respuesta de la pregunta 2. Pregunta 3, Isaac, la pregunta 4, te escuchamos. La pregunta 4. Establece la diferencia entre nómadas y sedentarios. Los nómadas seguían caminando y los sedentarios se establecían en un país. Sedentario, grupo o persona que se establece en un lugar. Nómada, grupo de personas que no se establecen en un lugar determinado. Sí, sí. Entonces corrige la respuesta de la 2, la respuesta de la 2 y la respuesta del trueque, porque no hay que especificar qué producto, porque nosotros no sabemos qué productos en sí ellos hacían ese trueque, sino es el intercambio de productos ya, pero no decir que de esmeralda ni esto, porque es un ejemplo de que ellos pudieran hacer eso, pero ellos tenían también maíz, yuca, racacha, otras cosas. Entonces continuamos. Señor, Sí, Isaac. Corrige las que te dije. Yesua ya terminó. Ya está. Escuchamos la primera. Lee la primera pregunta, Yesua. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Ya casi. La primera pregunta, Yesua, léala. ¿En qué países vivían los muiscas? ¿Qué respondites? ¿Qué respondiste, Yesua? Asia. En Asia.
Continuamos. Valentina, activa la cámara. Primera pregunta, Valentina. Valentina. Lea la primera pregunta y da respuesta. ¿En qué país o países viven los muiscas? Vivían los muiscas. En la India. Ok, continuamos. Daniel, la primera pregunta, Daniel. ¿En qué país o países vivían los muiscas? ¿Cuál fue tu respuesta? En la India. Joel, escuchamos a Joel. 1. En país o países vivían los muiscas. Habitaban el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander en Colombia. En Colombia. ¿Qué nos dice acá Emanuel? Ya respondió. Mientras, primera pregunta, Emanuel. Apenas estoy respondiendo. ¿Qué nos dice Ángel? Primera pregunta. ¿En qué país o países vivían los muiscas? Los muiscas vivían en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Colombia y de Colombia llegaron a Bogotá, Tunja. Ok, Ángel. ¿Qué nos dice David? Señor, en Boyacá y en Santander. Ok, fíjense que ellos, cada uno de ustedes ha dicho diferentes países. Hay otros que se centraron enseguida acá en Colombia, pero ellos primero estaban allá en Asia, por allá en esos países, era donde ellos se encontraban. Cuando hubo ese suceso, es cuando ellos comienzan a ir de país en país buscando un lugar para establecerse. Llegaron a México, pasaron por una cantidad de países, pero no les satisfacía en ese momento esos lugares. Ellos pasaron prácticamente toda América buscando hasta que por fin llegaron acá a nuestro territorio. Cuando llegan a Colombia, gran parte se reparte para lo que hoy en día es Bogotá y lo que era Tunja. Por eso es que escuchan mucho a muchos compañeros mencionar Tunja, porque ellos cuando llegaron se habitaron en esas zonas. Ok, pasamos a la segunda pregunta. Yesua, segunda pregunta. Escribe sobre las costumbres de los muiscas. ¿Qué respondiste? Y eso responde aquí. Pesca, se dedicaban a la pesca, en Bogotá, a la minería, a la cerámica, a la agricultura. ¿Qué nos dice Daniel? Segunda pregunta, Daniel. Escribe sobre sus costumbres.
Da respuesta, Daniel. ¿Cuáles eran las costumbres? Pescar. ¿Eso lo tienes escrito, Daniel, o es que estás repitiendo lo que escuchaste? ¿No la has terminado, Daniel? Entonces no tiene por qué estar repitiendo. Usted sea sincero y diga, Señor, todavía no he terminado esa pregunta. ¿Qué nos dice Valentina? ¿Cuáles son sus costumbres? Las costumbres de los muiscas abarcan varias características culturales y sociológicas que se pueden dividir en gastronomía, comerciales. ¿Qué nos dice David? Luego Joel. Adelante, David. Señor, una de sus costumbres es que amaban la naturaleza, el sol, el agua, el arco iris, los arbolitos. Ok, David. Muy bien. ¿Qué nos dice Joel? Señor, la segunda pregunta. Escribe sobre sus costumbres. Señor, adoraban a la naturaleza, el sol, la luna, el agua, los arcoíris, eran considerados deidades. Su dios principal se llamaba Misawa. Los muiscas lo creían el creador de todo el universo y dueño de la luz. Ok, Joel. Sigue, Joel, sigue. Entre sus principales puntos estaba el sacrificio humano al sol para evitar su ira o venganza, y también la del baño de los jefes en la laguna de Guatavita, donde rendían idolatría a los dioses, sumergiéndose en el agua cubiertos de oro en polvo. Ok, muy bien. Entonces, lo que Yeshua y Isaac deben replantear la respuesta de la pregunta 2, porque ustedes están hablando es de lo que ellos cultivaban y no es, ellos se dedicaban, la costumbre que ellos tienen o ellos tenían o siguen teniendo, es eso de la naturaleza, el amor hacia la naturaleza. El rito de hacer culto a los dioses que ellos que consideran que son sus dioses, como la luna, el sol. Ellos adoraban mucho esos elementos, lo mismo lo que es el arco iris. Entonces tienen que replantear la respuesta a Isa, Yeshua. Continuamos, escuchamos a Ángel. Adelante. Dos. Escribe su Dos. Escribe sus costumbres. Se dedicaron a la agricultura, a la cerámica y la... Ángel, tienes que replantear la pregunta porque no estamos preguntando a qué se dedicaban ellos, qué era lo que hacían, no, sino cuáles eran sus costumbres, que es diferente. Si yo te pregunto a ti, Ángel, ¿tú a qué te dedicas? Tú me vas a decir, estudio, me dedico a mis estudios, pero si te pregunto, Ángel, ¿cuál es tu costumbre ahora en diciembre? ¿Cuál es la costumbre? Ya tú me vas a mencionar algo diferente a lo que tú te dedicas. Entonces, son dos preguntas totalmente diferentes que debe haber respuesta coherente. Entonces, vaya corrigiendo. Hasta el momento los que han dicho la respuesta bien ha sido David,
Joel, vayan corrigiendo los demás. Valentina también hizo la respuesta, la dio bien. Ustedes están escuchando que yo le estoy diciendo a ellos, tienen la respuesta bien. Entonces ustedes enseguida, está mi respuesta mal, voy a ir corrigiendo. Eso se llama cuando estamos atentos a lo que está leyendo el compañero. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya vamos a ingresar ahora a las 7:45 a clase de informática, niños.